Bueno, buenos días para todos. Eh, en el día de hoy queremos presentar a la doctora Ángela María Fajardo. Ella es residente de tercer año, quinto semestre de la residencia en oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En el día de hoy nos presentará corioretinopatía serosa central. Adelante, Ángela. Gracias, doctor. Bueno, entonces buenos días para todos. Entonces vamos a empezar el tema del viernes académico. Entonces vamos a hablar brevemente sobre la historia de la enfermedad que fue descrita en 1886 por von Graef, quien realizó la primera descripción encontrando una enfermedad que causaba un desprendimiento macular seroso y recurrente y la llamó retinitis luética central recurrente. Un siglo después, Bennett acuñó el término de retinopatía serosa central y ya hasta 1967, Gall la denominó coroidopatía serosa central y hizo la descripción inicial de la patogénesis y las características clínicas de la enfermedad. Entonces, digamos que es una enfermedad relativamente nueva en cuanto al conocimiento y como vamos a ver, pues requiere muchos más estudios para el tratamiento. La definición corresponde a un desprendimiento de retina seroso y o del EPR confinado a la mácula, asociado con un escape de fluido a través del EPR hacia el espacio subretiniano. La epidemiología de la enfermedad, según un estudio de 22 años realizado en Minnesota, reportó una incidencia media en hombres de 9.9 por cada 100.000 habitantes y en mujeres una incidencia mucho menor, siendo de 1.7 por cada 100.000 habitantes. Es decir, más o menos 6 veces más se presenta en hombres. Es la cuarta retinopatía más frecuente después de la degeneración macular relacionada con la edad, la retinopatía diabética y la oclusión de la vena de la retina, y la edad de presentación oscila entre los 41 a 45 años, es decir, jóvenes de mediana edad, aunque en mujeres y personas con enfermedades crónicas o sistémicas se puede presentar a mayor edad, con una edad media aproximada de 50 años, y en esta edad es más frecuente que sea bilateral y se asocia a complicaciones como neovascularización coroidea. La presentación bilateral puede ser hasta el 40% de los casos, sin embargo, al momento del diagnóstico, solo el 4% de los pacientes la presentan de manera bilateral y no hay aparentemente una diferencia en cuanto a etnias. Sin embargo, en Singapur se ha encontrado que la presentación bilateral es mayor y en pacientes afroamericanos la agudeza visual fue peor al momento de la presentación, lo que sugiere que estos pacientes se asocian a mayor severidad y complicaciones de la enfermedad. Sobre la fisiopatología de la coroidopatía serosa central, es un trastorno de etiología multifactorial y una patogénesis bastante compleja que se desconoce en su totalidad, pero que se continúa investigando para definir el tipo de tratamiento más eficaz en esta enfermedad. Entonces, básicamente se asocia como en 4 ítems que corresponden a la disfunción del epitelio pigmentario de la retina, a un engrosamiento coroideo que se va a ver pues principalmente en la OCT, a una hiperpermeabilidad coroidea de la que vamos a hablar más adelante, donde pues hay un desprendimiento y daño del EPR y una sobrecarga venosa de la circulación coroidea que va a llevar pues finalmente a una isquemia y a una cascada de remodelación crónica con una secundaria anastomosis de las venas vorticosas. Entonces vamos como a desglosar la fisiopatología de acuerdo a las teorías que se han investigado. Entonces la primera de ellas es la teoría coroidea, donde se presenta una hiperpermeabilidad coroidea y como vemos en esta imagen, pues como vemos como múltiples factores atacan y se asocian a todas estas enfermedades y principalmente esta hiperpermeabilidad va a ser secundaria a una estasis, una isquemia y una inflamación, donde hay una disregulación del sistema inmune, especialmente del complemento,
Y además, pues otros componentes que la van a causar son medicamentos como esteroides, estrés oxidativo, acumulación de óxido nítrico, pueden ser secundarias a enfermedades sistémicas como les mencioné. Entonces, esta hiperpermeabilidad va a generar un aumento de la presión hidrostática que va a llevar a unos desprendimientos del EPR, anulando la función de barrera del EPR y generando una acumulación de líquido entre la retina y el EPR y llevando a un engrosamiento coroideo. Los esteroides, pues, son, digamos, otra teoría, pero también se asocian con esta teoría coroidea, ya que estos, pues, están relacionadas con la transcripción de genes que incluyen los receptores adrenérgicos, entonces van a potenciar la reactividad vascular, alterar esa disregulación y dañar igualmente el endotelio coriocapilar y el EPR. Esta teoría coroidea también pues se asocia con la corioretinopatía serosa central crónica, donde pues esta sí tiene una prevalencia del 5% y aquí lo que va a ocurrir es que hay también, como vimos en la aguda, un daño coroideo con una disminución y pérdida del EPR y una acumulación crónica de fluido subretinal que va a generar ya la muerte de los fotorreceptores y va a llevar a una pérdida visual permanente y mayor asociación con complicaciones como neovascularización y por ende el pronóstico visual en estos pacientes pues va a ser peor. La segunda teoría de la enfermedad es la disfunción del epitelio pigmentario de la retina, que va a ocurrir principalmente por un aumento de la presión hidrostática y una secundaria pérdida de la barrera del EPR, generando también acumulación o defectos focales del EPR y una pérdida de la polaridad celular, lo cual altera pues ese equilibrio iónico y genera el acúmulo de líquido subretinal. Además, se puede presentar una asociada isquemia coroidea local que contribuye pues, a aumentar el daño en el EPR y este daño del EPR ocurre principalmente en la coroidopatía serosa central crónica o en una coroidopatía serosa central frustra. Tenemos también la teoría hormonal que se asocia principalmente a corticosteroides y catecolaminas, las cuales se encuentran elevadas en la serosa central activa. Y aquí pues básicamente se asocia también el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales y el sistema nervioso autónomo que pues hace parte de toda esta parte hormonal en el cuerpo. Entonces, estas van a generar un aumento en la transcripción de receptores adrenérgicos, lo cual va a generar una sensibilización de la vasculatura coroidea a catecolaminas, generando una mayor reactividad vascular coroidea. Y pues estos son eventos protrombóticos que van a generar pues la enfermedad. También hay una inhibición en la síntesis del colágeno con compromiso de la membrana de Bruch y acumulación de líquido subretinal e igualmente se altera el transporte de iones y la barrera del epitelio pigmentario de la retina y esto genera pues un acúmulo de líquido subretinal. Además se altera la autorregulación coroidea y pues esto va a ser secundario a las catecolaminas y a los corticoides. Sin embargo, aquí se pueden encontrar que pacientes con corticoides y catecolaminas, digamos que dentro de rango normal, podrían ser mucho más susceptibles a la enfermedad. Entonces, teniendo en cuenta esto, es importante indagar a todos los pacientes buscando el uso, el antecedente de uso de corticosteroides exógenos y pues en lo posible suspenderlos. Sin embargo, pues hay muchas otras teorías como la teoría genética mineralocorticoide que aún se encuentran en estudio, entonces por eso se considera que la etiología de la enfermedad es multifactorial. Los factores de riesgo para la enfermedad, pues los clasifiqué como en los principales hormonales debido a la fisiopatología de la que hablamos. Y dentro de estos tenemos el uso de corticoides endógenos en cualquier presentación, que es el factor de riesgo más reconocido para la enfermedad, con una probabilidad de más de 4 veces de los pacientes que no usan corticoides y también asociado a una baja susceptibilidad o sensibilidad propia del paciente a estos.
Sin embargo, aparentemente las aplicaciones tópicas o intravítreas no tienen una fuerte asociación o una asociación estadísticamente significativa, pero si se presenta, pues, y estos son los únicos medicamentos que se administran, pues hay que definir si se pueden suspender o cambiar la terapia. Sin embargo, si el paciente no tiene consumo de esteroides exógeno, hay que, pues, preguntarse si tiene una enfermedad que altere los corticoides a nivel endógeno, como en el síndrome de Cushing. En el síndrome de Cohn también se puede presentar, especialmente con una asociación a los niveles de testosterona. Y como sabemos, en el embarazo, pues hay una disregulación hormonal que incluye corticosteroides. Además, pues hay un estrés psicológico unido al embarazo y pues también se puede asociar a enfermedades crónicas como hipertensión gestacional y preeclampsia, lo cual va a ocurrir generalmente en el tercer trimestre del embarazo, que es donde se puede presentar la serosa central en estos pacientes. Estas pacientes se ha encontrado que tienen un espesor medio coroideo mayor que en pacientes no embarazadas y en Corea, la retinopatía serosa central es la principal causa de alteración visual aguda durante el embarazo. Otros factores de riesgo que encontramos son la hipertensión arterial sistémica debido pues a esa asociación con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el trasplante de órganos, especialmente el trasplante de órganos sólidos como el renal y de médula ósea. Esto pues principalmente debido al uso de estos pacientes que requieren de esteroides e inmunosupresores, además pues que pueden ser tener hipertensión renal o requerir hemodiálisis y que va a generar una isquemia vascular coroidea. En el estrés, pues se ha encontrado que el cortisol se encuentra elevado, entonces digamos que esto lo han asociado con la teoría hormonal, pero digamos que no ha habido una relación consistente entre el control del estrés y la disminución o la mejoría de la enfermedad. La antes conocida como personalidad tipo A, que son personalidades actualmente paranoides, esquizoides o esquizotípicos, o con rasgo de personalidad desadaptativo, y el uso de medicamentos psicotrópicos o ansiolíticos también se han asociado con la enfermedad. Y trastornos del sueño como insomnio o síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño se ha encontrado en unos estudios con una incidencia muy alta de serosa central, siendo de 40 en hombres y 17 en mujeres por cada 100.000 personas, y esto probablemente secundario a hipoxia y aumento del óxido nítrico, que lo vimos pues en la fisiopatología de la enfermedad, y además a un aumento del cortisol secundario. La genética pues tiene, digamos, muchos estudios, pero lo que se ha encontrado como principal es la proteína 1 de unión a adrenomedulina, la cual estimula la dilatación coroidea. Y es importante aquí tener en cuenta que la historia familiar de positiva de serosa central va a generar en el paciente un 50% más riesgo de padecer la enfermedad. El consumo de medicamentos como sildenafil también ha generado un aumento del óxido nítrico y un aumento secundario del espesor coroideo, y también la hipermetropía, probablemente por un mayor espesor coroideo secundario a ese ojo hipermétrope. También se ha asociado con la presencia de infecciones como el Helicobacter pylori debido a la respuesta inmune alterada que genera este microorganismo, y otros factores de riesgo como lupus eritematoso sistémico, enfermedades respiratorias alérgicas, uso de antibióticos, tabaquismo o alcohol, también se han asociado, pero no con una fuerte relación. Sin embargo, es importante suspender el tabaquismo y el alcohol de todas maneras. Dentro de las características clínicas tenemos entonces los síntomas. Los dos principales que se presentan son un escotoma central relativo y la presencia de metamorfopsias, pero también se pueden presentar discromatopsia, micropsia, disminución de la sensibilidad al contraste y disminución de la agudeza visual, que puede generar pues por ser secundaria a ese desprendimiento de la retina neurosensorial, que esto lo que va a hacer es generar un defecto hipermetrópico que digamos que en casos agudos o leves se puede corregir con una corrección hipermetrópica.
Sin embargo, en casos, digamos, más severos, pueden cursar con una ceguera legal. Y dentro de los signos, el signo distintivo característico es un desprendimiento de retina seroso redondo u oval, bien delimitado, como vemos en la imagen, una pérdida o atenuación del reflejo foveal y una mancha central foveal amarillenta, secundaria a un aumento de la visibilidad de los pigmentos antófilos. Los signos clínicos, entonces, también que podemos encontrar son fotorreceptores fagocitados que pueden aparecer como puntos amarillos subretinianos en la superficie interna del EPR y pues el líquido subretinal que usualmente es transparente, sin embargo, en algunas ocasiones puede ser turbio. En cuanto a la retinopatía serosa central crónica, podemos encontrar pues una fibrina subretinal o sub-EPR y esto va a tener dos posibilidades. La primera es que se reabsorbe con el tiempo y la segunda es que se organiza como una fibrosis subretinal variable con pérdida visual permanente, como vemos en la imagen de foto a color y de foto libre de rojo, que son las A y B. Y en las secuencias se pueden evidenciar áreas de atrofia de PR con zonas de fuga de fibrina. También se pueden encontrar en los pacientes un desprendimiento de retina exudativo inferior, unas zonas de atrofia que usualmente son inferiores debido pues a la gravedad y al acúmulo de líquido en la parte inferior. También se puede encontrar edema macular quístico persistente y una de las principales complicaciones que es la neovascularización. Y en las fotos de la derecha podemos ver ya, digamos, una serosa central resuelta donde se pueden encontrar cambios pigmentarios que corresponden a áreas de fuga de líquido subretinal y que se puede confundir en esta fase con una degeneración macular relacionada con la edad seca. En cuanto a la clasificación, básicamente se divide en tres subtipos que son agudo, crónico y recurrente, aunque no hay, digamos, un sistema de clasificación universalmente aceptado. Sin embargo, esto se va a subdividir como en la duración del líquido subretinal y esta va a ser aguda o simple cuando el líquido subretinal está presente menos de 6 meses. En estos pacientes hay menor alteración del EPR que usualmente resuelve de manera espontánea a los 3 a 6 meses en el 95% de los casos y hasta en el 50% van a resolver sin ninguna intervención o tratamiento. En ambas, el líquido puede reabsorberse y desaparecer y se presenta mayormente en jóvenes, siendo en su mayoría la presentación unilateral en un 71%, perdón, y se puede presentar con los signos clínicos que ya mencionamos, pero puede progresar a la forma crónica. Entonces, la forma crónica también se conoce como compleja, representa del 5 al 15% y se da cuando el líquido subretinal está en más de 6 meses. Hay una mayor alteración del epitelio pigmentario de la retina y usualmente la presentación es en mayores de 50 años, por ende va a ser más frecuente de manera bilateral, hasta en el 50% de los casos y hay algunos factores de riesgo para la cronicidad de la enfermedad, que es un espesor coroideo mayor a 500 micras, una elevación del desprendimiento de retina mayor a 50 micras y un aumento del líquido subretinal. La visión de estos pacientes puede ser buena, pero el 13% quedará legalmente ciego y el tiempo de resolución completa del líquido subretinal va a ser mayor a un año, encontrándose una media de 458 días, que pues como vemos es muy largo y por ende pues va a generar complicaciones o secuelas en la visión asociada. Tenemos entonces que posterior a esta se puede presentar la resolución, ya vimos en qué periodos, y esta se da entre el 15 a 50%, digamos que va a presentar algunos cambios como atrofia del EPR y cambios pigmentarios como ya los vimos, y también se va a presentar disminución de la agudeza visual o estabilidad de la misma, es decir, que retorna a la agudeza visual previa de la enfermedad. La fobia va a recuperar su anatomía normal al desaparecer el desprendimiento seroso, pero la densidad sí puede estar reducida, lo cual también puede explicar la disminución de la visión y esta puede ser seguida de un episodio de recurrencia.
Entonces, la coroidopatía serosa central recurrente se da pese a la resolución inicial completa del líquido subretinal y se presenta entre el 30 al 50% en el primer año posterior al diagnóstico de la enfermedad. En un estudio de un seguimiento a 22 años, la recurrencia se presentó hasta en un 31%, con una mediana de recurrencia de 1.3 años y un número medio de recurrencias de 1.5. Los factores de riesgo para esta recurrencia son un aumento del espesor coroideo, patrones de fuga en la angiografía fluoresceínica y trabajar por turnos, es decir, los pacientes que trabajan en turnos nocturnos debido a esta alteración en el ciclo vigilia-sueño pueden tener mayor riesgo de que recurra la enfermedad. Estas pues pueden ser más frecuentes cuando hay un desprendimiento de retina crónico debido a la atrofia del EPR y a los cambios en la retina neurosensorial y pueden cursar con una pérdida permanente de la función visual, del color y de la sensibilidad al contraste. Por eso pacientes que se evidencian con una visión 20/20 se quejan de que, de que tienen como un grado de disconfort visual debido pues a estas alteraciones. Y el tratamiento disminuye el riesgo de recurrencias desde un 24% hasta un 4%. Entonces, sobre la sensibilidad al contraste, este artículo publicado en el 2021 buscó caracterizar la sensibilidad al contraste en pacientes con serosa central comparado con pacientes sanos e incluyó 40 ojos de pacientes con coriretinopatía serosa central versus 89 ojos sanos y se encontró que la sensibilidad al contraste estaba significativamente disminuida, lo cual se asoció con la queja de discapacidad visual subjetiva de los pacientes, pese a tener una agudeza visual de 20/20. Es importante también tener en cuenta las ayudas diagnósticas complementarias, entre ellas tenemos pues el OCT de coherencia, la tomografía óptica, donde vamos a evidenciar pues lo principal, el engrosamiento coroideo. Esta ayuda diagnóstica es el gold estándar, y vamos a ver también aquí la presencia del líquido subretinal. También puede verse adelgazamiento de la capa nuclear externa debido a la muerte de los fotorreceptores que hablamos en la fisiopatología, unas zonas de desprendimiento de retina seroso y aquí se pueden encontrar unos precipitados puntiformes hiperreflectantes que pueden estar presentes hasta en el 65% de los casos. Igualmente con la OCT podemos evaluar el seguimiento y la progresión cuando se administra tratamiento y se puede también predecir el pronóstico de la enfermedad cuando se encuentra pues pérdida de la integridad en alguna de las capas de la retina y la atrofia que se puede presentar al momento de la resolución en alguno de los casos asociándose con una menor agudeza visual. Otro de los exámenes complementarios es la angiografía, donde podemos encontrar un patrón en fuga puntual único en el epitelio pigmentario de la retina, que es lo más frecuente. Sin embargo, se pueden presentar múltiples fugas puntuales o un patrón que se conoce como en forma de chimenea, como se ve en la secuencia de 20 segundos, 2 minutos y en la de 5 minutos, que es más visible, y pues esto se presentó en otro paciente diferente a la primera imagen. Adicionalmente, se han encontrado que pueden verse serosa central extramaculares que pueden pasar desapercibidos porque el paciente cursa sin síntomas y también pueden encontrarse tractos hiperautofluorescentes descendentes de líquido subretinal que descienden debido a la gravedad. El diagnóstico diferencial para tener en cuenta, como ya les mencioné, el principal o el más importante es la degeneración macular relacionada con la edad, y especialmente en los que se presentan mayores de 50 años, en quienes pues ya vimos que es bilateral, se pueden presentar cambios en el EPR, líquido subretinal e intrarretinal, pero pues no van a ver en este caso las drusas. Otras enfermedades que se deben descartar pues o sospechar es una vasculopatía coroidea polipoidea, fosas del disco óptico, un BKH, tumores intraoculares u otras distrofias retinianas hereditarias.
En cuanto a las complicaciones de la enfermedad, pues tenemos la más importante, que es una pérdida severa e irreversible de la visión a largo plazo, y esto pues puede deberse a múltiples factores como fibrosis subretiniana, una neovascularización coroidea que se presenta del 0,3 al 2% anual, siendo la complicación más común de la cerosa crónica, y se puede presentar con una hemorragia subretinal. La mayoría pues es tipo 1 y el diagnóstico se debe hacer con OCT. Y también pues se puede presentar atrofia del EPR con daño estructural de la retina neurosensorial, y también podemos encontrar un edema macular cistoide, pues que son ya pronósticos de mala visión y de que esta visión pues probablemente no recupere. La severidad de la enfermedad y las complicaciones pues se relacionan con la duración de la misma, entonces digamos que el pronóstico cuando es aguda es muy buena, recuperando estos pacientes la visión entre 1 a 4 meses, porque ya pues en ese tiempo hay una reinserción de la retina neurosensorial, pero pues podemos encontrar algunas secuelas debido a esos cambios de la sensibilidad, contraste y el color que podemos encontrar. Sin embargo, si es crónica, pues sí se puede presentar un compromiso de la agudeza visual debido a esa atrofia del EPR y a la muerte de fotorreceptores que encontramos. Y pues estos pacientes pueden presentar algunos síntomas residuales como metamorfopsias, escotomas y disminución de la sensibilidad al contraste y el color. Y pues es importante tener en cuenta que pese a ser aguda y a resolverse en su totalidad, pueden haber recurrencias que pueden llevar a cronicidad de la enfermedad y a la presencia de las secuelas que les mencioné. En cuanto al tratamiento, pues lo más importante es la prevención, y entre ellos pues se deben evitar los factores de riesgo modificables de los que mencionamos, y posteriormente vámonos a plantearnos tres objetivos principales en el tratamiento, que son inducir la reinserción de la retina neurosensorial, mejorar o preservar la agudeza visual y prevenir recurrencias. Y encontramos diferentes modelos de tratamiento que se dividen como entre la observación versus iniciar tratamiento inmediato. Entonces, la observación y seguimiento es por 3 meses, y el tratamiento, pues digamos que temprano se ha indicado una vez se diagnostique la enfermedad. Pero dado que el curso de la enfermedad pues es autolimitado, iniciar tratamiento temprano dificulta saber si realmente la mejoría es por ese tratamiento temprano o porque era el curso natural de la enfermedad. Y pues vamos a someter al paciente a posibles complicaciones asociadas al tratamiento y pues a mayores costos en el sistema de salud. Digamos que encontré un grupo que menciona que definitivamente sí requieren tratamiento al momento del diagnóstico, y es cuando el paciente tiene una serosa central crónica, que aquí lo hablan ya, pese a que la crónica es mayor a 6 meses, ya la presencia de líquido mayor a 3 meses puede requerir tratamiento. Cuando es recurrente, cuando ha habido pérdida visual del ojo contralateral secundaria a esta enfermedad, y pues en algunos artículos mencionan que las actividades laborales que requieran una calidad visual importante pueden ser susceptibles a tratamiento temprano. Sin embargo, pues realmente no encontré pues como evidencia de en qué tipo de actividades y en qué pacientes sí se debe hacer. Entonces yo creería que se deben tratar pues digamos como a todos de manera similar. Entonces, una de las opciones corresponde a la de esperar y observar, y este tratamiento puede ser controversial y la calidad de evidencia es regular. Sin embargo, pues este enfoque se recomienda en el episodio agudo, dado que la resolución del líquido subretinal se presenta a los 3 a 6 meses en el 95% de los pacientes, y la agudeza vuelve a la normalidad. Sin embargo, como les decía, aquí el enfoque, pues en la mayoría de estudios, es esperar y observar durante 3 meses para que el líquido subretinal resuelva espontáneamente y se reinserte la retina neurosensorial, pero si esto no ocurre, pues se debe iniciar tratamiento. Se ha considerado pues el tratamiento de primera línea, dada pues la historia natural de la enfermedad,
Y el problema en los estudios es que la enfermedad es bastante fluctuante, también ese 5% de pacientes que van a llegar a una coroidopatía serosa central crónica y que el líquido subretinal persista y pues no se realice tratamiento. Y es importante pues también las recurrencias que se pueden presentar entre el 30 al 50%, por eso es importante igual hacer un seguimiento cercano de estos pacientes. Combinado a la observación, se debe realizar un control de los factores de riesgo. Entre estos, pues suspender los corticoides si es posible, o al menos disminuir la dosis o tratar enfermedades que se asocian con trastornos hormonales. El tratamiento de las comorbilidades como el SAOS, en una publicación, en un reporte de un caso, se evidenció que a un paciente se le diagnosticó la serosa central, presentó SAOS, se le inició el CPAP y a la semana presentó la resolución de la enfermedad. Entonces, digamos que aquí era muy importante ver como el paciente en un todo. También la psicoterapia y actividades para reducir el estrés, aunque no se ha demostrado su utilidad, y suspender medicamentos como sildenafil y tadafil que se asocian con la fisiopatología de la enfermedad. Como opción de tratamiento, entonces tenemos la fotocoagulación con láser argón, que tiene un efecto de sellado térmico directamente sobre los defectos del EPR y favorece la estimulación de las células circundantes, acelerando la resolución del líquido subretinal por un mecanismo que no se conoce muy bien, pero que esa resolución del líquido subretinal pasó de 16 semanas a 6 semanas, pero digamos que con una P no significativa. Sin embargo, digamos que este tratamiento no cambia el resultado visual, no cambia las recurrencias, por lo cual se ha considerado que el beneficio es limitado. El momento de la realización de este realmente es como controversial, no encontré pues como cuándo realizarlo exactamente. Y digamos que sí presenta efectos adversos importantes que ha disminuido su uso, que son un escotoma permanente, un aumento de la atrofia del EPR o una formación secundaria de neovascularización. Tenemos también el láser diodo micropulsado, que lo que hace es emitir unos micropulsos cortos que permiten una terapia por debajo del umbral del EPR sin generar una quemadura visible, es decir, que puede presentar menos efectos adversos que los que les mencioné con el argón. Por ende van a tener un menor daño, riesgo en el daño de la retina, van a restaurar la función celular del EPR y anatómica y funcionalmente se ha encontrado pues que es mejor que el argón con menores efectos adversos secundarios. Eh, pues en otros estudios pues dicen que es igual que el argón, igual de efectivo, entonces digamos que hay disparidad en esto, sin embargo está poco disponible y en pacientes con enfermedad crónica sí se ha reportado una mejoría visual y anatómica. Tenemos también la terapia fotodinámica con verteporfina, que pues se puede realizar cuando hay una retinopatía severosa aguda mayor a 3 meses, cuando es crónica o cuando es recurrente. Y el mecanismo es que va a reducir la hiperpermeabilidad coroidea, que fue la primera teoría fisiopatológica de la que hablamos, donde se va a inducir una hipoperfusión coroidea, una remodelación vascular y un adelgazamiento de coroides que se encontraba engrosada, mejorando la enfermedad. Y con esta terapia la agudeza visual va a estar igual o mejor hasta en el 78% de los pacientes, pero con un seguimiento en este estudio apenas de 6 meses, es decir, un seguimiento corto. La resolución del desprendimiento macular va a ser del 60% y la eliminación del líquido subretinal va a ser de 4 a 6 semanas en el 88% de pacientes. Implica pues que se ha guiado con angiografía y con esto la eficacia y seguridad va del 67 al 100%, siendo superior al argón y al láser micropulsado. E idealmente pues se debe hacer antes de etapas avanzadas, pero digamos que el momento exacto tampoco está muy claro. Este obviamente tiene unos riesgos asociados que son una isquemia coroidea, una atrofia del EPR, desgarros en el EPR y neovascularización,
pero esto se puede disminuir cuando se disminuye la afluencia, es decir, la dosis y el poder de la terapia, y se ha demostrado que sigue siendo igual de efectivo. En cuanto a los fármacos, pues también la calidad de la evidencia es baja, pero se han encontrado, pues, y se han estudiado múltiples medicamentos que pueden ayudar a mejorar la enfermedad, como los corticosteroides. Aquí han estudiado el ketoconazol, que realmente no tiene un beneficio, el finasteride, que reduce el líquido subretinal, pero no, pues, ha demostrado, pues, una mejoría anatómica. La rifampicina se ha demostrado que sí resuelve el edema macular y el líquido subretinal, pero pues no digamos que tiene una fuerte evidencia, y antiandrogénicos también. Los agonistas de receptores mineralocorticoides han múltiples estudios con espironolactonas y esplerenona, mejoran la agudeza visual y el espesor subfoveal, pero pues no tienen realmente una evidencia contundente. Los inhibidores de anhidrasa carbónica como la acetazolamida pues han evidenciado una mejoría subjetiva de la visión, pero al final la visión pues permaneció igual. Y los inhibidores de activador de plasminógeno, como la aspirina, usándola en esta dosis, ataca esa cascada de la fisiopatología de la hipercoagulabilidad o el estado protrombótico, y se ha demostrado que recupera la visión con mayor rapidez, hay menos recurrencia, no genera cambios anatómicos, pero pues hay dudas en el resultado con este tratamiento. También se pueden encontrar bloqueadores beta-adrenérgicos como metoprolol y propanolol, pero tampoco han sido concluyentes los estudios, e inmunomoduladores, porque vimos que la enfermedad pues tiene un componente inflamatorio, al parecer reduce el líquido subretinal, mejora la agudeza visual, pero pues no han sido, digamos, que estadísticamente significativos los estudios. Y finalmente tenemos la terapia intravítrea con anti-VEGF, pues donde lo que ocurre pues en la enfermedad, como ya vimos, hay una hipoxia de la coroides, pero no se han detectado VEGF en muestras de humor acuoso ni de humor vítreo, pero sí se han encontrado células inflamatorias que pues se han asociado a la fisiopatología de la enfermedad, y los angiogénicos o los factores angiogénicos sí se han encontrado asociados a la patología de la enfermedad. Entonces, digamos que lo que hacen estos anti-VEGF es reducir la permeabilidad vascular, que hace parte pues de esta fisiopatología, pero no se consideran de primera línea en la enfermedad. No se encontró en algunos estudios superioridad frente al placebo, aunque en otros sí, y múltiples estudios no informan resultados favorables, aunque otros sí lo informan, donde en estos que sí lo informan se encontró mejor agudeza visual, o que esta permaneció estable, y menor presencia de líquido subretinal, ya que este mejoró hasta en el 82% con 1 a 2 inyecciones, y también se encontró que tiene menor tiempo de resolución de la enfermedad y menores recurrencias. Y pues como ya sabemos, realmente tienen un buen perfil de seguridad, pero pues realmente requieren, digamos, estudios con mayor número de pacientes, más tiempo de evolución y pues más consistentes. Y pues no se recomiendan rutinariamente en ausencia de neovascularización, pero cuando hay neovascularización, digamos que se encontró que bevacizumab podría ser el más eficaz en esta complicación asociada. Entonces, pues ya dijimos que los anti-VEGF aceleran la recuperación de la visión, mejoran anatómicamente a corto plazo, pero no a largo plazo. Entonces se comparó con la terapia fotodinámica, donde el tratamiento temprano con terapia fotodinámica, sin mencionar pues realmente a qué tiempo, de la serosa central aguda, se asocia a mejores resultados a largo plazo, con mejoría en la agudeza visual y mejores resultados anatómicos. Entonces digamos que por eso esta terapia va a ser superior a la terapia intravítrea, o va a ser de mayor elección. Y finalmente, pues Ryan nos brinda este algoritmo de tratamiento para la serosa central aguda,
donde se evalúa pues si los primeros síntomas visuales son relacionados con la serosa central y están en aproximadamente 2 a 4 meses, si presentan líquido subretinal, si tienen uno o más puntos focales de fuga y pues si no hay signos crónicos de la enfermedad o pues que no sea secundaria a otra enfermedad. Entonces se evalúa posteriormente si el paciente es muy sintomático, si hay una recurrencia de la enfermedad, si es bilateral y pues finalmente mencionan un ítem como la preferencia del paciente, aunque esto sí es controversial, y el paciente pues tiene, el algoritmo tiene dos posibilidades. Si la respuesta a lo anterior es no, pues se debe considerar observación por 4 a 6 meses después del primer episodio y si al control con el OCT no hay líquido suprarretinal, pues se deja igual al paciente en observación. Pero si el líquido subretinal persiste, entonces vamos a pasar a la parte donde los pacientes respondieron que sí a este segundo cuadro. Y aquí pues va a estar indicada la terapia fotodinámica guiada por angiografía, si está disponible, si no, alguno de los otros tratamientos que mencionamos. Posteriormente, pues se debe continuar con el seguimiento y si el líquido subretinal persiste, se deben realizar otros estudios complementarios para evaluar la presencia de neovascularización, donde aquí sí se debe aplicar anti-VEGF. Sin embargo, pues como que si hay fugas focales o difusas, se puede considerar otro tratamiento como repetir la terapia fotodinámica o realizar alguno de los tratamientos que mencionamos. Y si no hay puntos de fuga y sin hiperautofluorescencia y sin neovascularización, pues realmente se considera que se debe observar o aquí se puede determinar si se realiza retratamiento, pero pues esto digamos que no tiene una evidencia muy sólida. Y en cuanto a la crónica, básicamente se recomienda terapia fotodinámica y seguimiento si se elimina el líquido subretinal. Y si el líquido subretinal persiste, pues es básicamente el mismo algoritmo final que les mencioné en la aguda. Y eso es lo que les traía para el día de hoy. Muchas Bueno, gracias, Camila. Una revisión muy completa que muestra pues la complejidad de esta enfermedad en el sentido de que sí probablemente es multifactorial, una manifestación clínica parecida con etiopatogenias distintas y eso confunde mucho, ¿no? Siempre que se da eso en medicina se genera mucha confusión diagnóstica y terapéutica. A mí me han interesado particularmente el asunto de la coroides engrosada, que es algo que se ha venido a saber ahora, pues que hay los OCTs de- que miden la coroides y que muestran en detalle la coroides. Y entonces entra esta enfermedad dentro de lo que se ha llamado el espectro paquicoroideo, que es una coroidea engrosada con vasos coroideos gruesos en el OCT. Y eso, obviamente, aunque se ha escrito muchísimo y se han hecho trabajos, inclusive aquí Polit hizo un trabajo con la doctora Diana Marcela de la descripción de los distintos casos del espectro paquicoroideo que encontraron en una revisión de OCTs, no se le ha botado mucha corriente al por qué, que parecería muy obvio que es una hipertensión venosa y una obstrucción a la salida de las vorticosas. Con Natalia hicimos, yo le pedí a ella que hiciera búsquedas, pero eso se nos quedó enmochilado, pero ella sí encontró que había otra gente que había pensado en esto. ¿Y cómo medirlo? ¿Cómo probarlo? Pues una de las cosas que a mí se me ocurrió fue tomar fotografías de las vorticosas y medirlas, medir el engrosamiento de las vorticosas. Y creo que Natalia encontró un estudio donde eso lo habían hecho
y habían efectivamente encontrado que la ámpula de la vorticosa pues estaba más gruesa, más grande, más área pues en lo que uno ve en el fondo. Entonces, pues con la idea de que qué pasa si uno se va por fuera y, y le hace como una incisión escleral a la vorticosa y le da como más salida. Si eso, en el caso de los pacientes que efectivamente tienen la coroides muy engrosada, pudiera servir no solo para coroidopatía, sino para las demás enfermedades del espectro. La efusión uveal secundaria a nanoftalmos y con esclera engrosada responde muy bien, pero la cirugía que se describe y que yo he hecho un par de veces es hacer unas ventanas esclerales, no es trabajar sobre las vorticosas. Yo creo que aquí se podría pensar en una técnica para trabajar y liberar las vorticosas. Y ahí hay un trabajo interesante para hacer si algún residente se quisiera interesar en buscar específicamente eso y ver si de pronto se ha logrado medir con métodos indirectos como Doppler, la presión venosa, la congestión venosa, o con métodos directos como observación de las coroides. Y se pudiera pensar en montar un trabajo intervencional para decomprimir la salida de las vorticosas como terapia, en donde se piensa que es un factor anatómico lo principal, porque pues cuando hay una etiología primaria como esteroides, como sildenafil, como enfermedades sistémicas, pues ahí no hay vuelta. Eso parece ser lo más importante. Cuando hay personalidad tipo A y pacientes pues muy estresados, muy azarados, yo sí creo que esos pacientes trabajarlos mentalmente, y creo que es oficio del oftalmólogo. A los oftalmólogos no les gusta mucho eso, de sentarse a hablar con el paciente y enseñarle una serie de técnicas, pues no solo de relajación, sino de actitud ante la vida y las dificultades de la vida, para que el paciente sea capaz de manejar los problemas pues, que son inherentes a la existencia y a la vida en sociedad, pero que no le produzcan esos niveles de azar y de angustia, ¿no? Si uno logra eso, la experiencia mía es que si uno logra, y eso lo ve usted interactuando con el paciente, son consultas largas donde usted le tiene que hacer muchas preguntas y dar muchos consejos, pero si uno logra que el paciente se interese, esos pacientes mejoran rápidamente, 15 días, un mes, y no vuelven, no vuelven a recurrir. No digo que sea fácil. Un buen porcentaje de estos pacientes tienen personalidades difíciles, de estos combativos, competitivos, que quieren ser los mejores y salir adelante y ser muy ricos y muy poderosos. Y eso pues no se cambia con una charla, ¿no? Entonces hay un porcentaje que uno se da cuenta que no paran bolas, ¿sí? Y allí es donde yo he recomendado tratamiento. Ahora, el tratamiento, pues toda la vida se ha dicho que la observación es una buena opción. Y yo durante muchísimos años, pues siempre opté por observación, pues porque hay un porcentaje que se mejoran solos. Pero también ha habido mucho trabajo, y Ángela mencionó algo de eso, donde hacen comparativos de tratados versus no tratados, y la agudeza visual final de los tratados es mejor. Pues tener la retina, la mácula desprendida 3 meses, pues no es una gracia, ¿no? Y algún defecto, así recuperen el 20/20, algún defecto les queda en la calidad de la visión. Entonces, hoy en día estoy más inclinado, a raíz de los trabajos y de la experiencia de los colegas ahí en la clínica, de las colegas, a recomendar tratamiento de entrada.
¿Cuál es el problema de uno intervenir de entrada? Que muy fácilmente deja de pararle bolas al otro aspecto, al aspecto mental y psicológico. Y el paciente dice, no, yo no tengo nada que ver con esta enfermedad, la enfermedad me vino y ahora el tratamiento me viene de afuera y yo no tengo que hacer nada. Ese es el principal problema que yo le veo, que en los pacientes que tienen problemas de estrés, uno se descuide con el problema del estrés, se concentre en el tratamiento, el paciente crea que todo es cuestión de tratamiento y sí es efectivo, o, pues cuando teníamos terapia fotodinámica era muy bueno, muy efectivo, pero ahora con micropulsado, y quisiera que de pronto las que tienen experiencia en eso lo comenten, es muy efectivo. Pero si uno no le trabaja a lo otro, eh, pues el paciente recurre y ya comienzan a hacer recurrencias y los recurrentes son los que, como mostró Ángela, terminan haciendo daño permanente en la visión. Muy particularmente les recomiendo a los médicos. En los médicos se ve mucho, ¿no? Son médicos jóvenes que están arrancando, los que contratan 36 horas al día, eh, se ve y es donde más resistencia hay a creer que la actitud mental tiene que ver con esta enfermedad. El que no ha oído, el que no ha leído, el que no sabe de la enfermedad, tiene mucha resistencia a creer y a tomar medidas. Y entonces yo he tenido ya varios médicos en la vida que hacen recurrencias y recurrencias y terminan a los 40 y tantos años, 20, 200, ambos ojos, ¿sí? Y uno dice, pues, pucha, esta enfermedad no es una bobada. Sí, en este tipo que ha tenido 5, 7, 8 recurrencias, múltiples focos, pues es muy crítico. Entonces, pues ahí hay unos campos todavía por resolver. Ojalá alguien se interesara por la teoría de la congestión venosa, de la hipertensión venosa, eh, y, y no se olviden, pues, que en el paciente que sí tiene, porque hay algunos pacientes que no tienen, son tranquilos, no tienen nada de estrés y hacen unas coropatías bravas. Entonces uno dice, aquí hay algo más, pues no hay el factor catecolamina, esteroides, sino hay un factor físico, anatómico o algún factor de otro orden. Y de pronto es en esos pacientes donde podría funcionar mejor, liberar la circulación, la salida venosa de las vorticosas. No sé si esté aquí alguna de las retinólogas que puedan comentar que hace micropulsado en el instituto, pues, y en Banaco. La clínica creo que dentro de poco por fin lo vamos a tener y que puedan comentar de la experiencia, pero si no están, pues lo que yo les oigo decir es que es buena, y que les va bien y que los pacientes pegan retina relativamente rápido. No, no está ninguna aquí. ¿Alguna otra? Hola, Ah, hola. yo sí estoy. Buenos días. Muy buena charla, Ángela. Bueno, pues sí, llevo ya más o menos un año larguito haciendo láser micropulsado y lo que he visto en los pacientes es que efectivamente mejoran y de hecho, pues a veces los cito a los 15 días de haberles hecho el micropulsado, sobre todo como para ver el tema de visión y hablar con el paciente. Y muchos me dicen que sienten casi que a la semana ya están sintiendo la diferencia como en tema de calidad de visión y empieza uno a ver que sí mejoran y cuando hago el control, que generalmente hago el control con tomografía más o menos al mes, se ve que el líquido ha disminuido. No, digamos que lo que yo he notado más es que es más como una cosa subjetiva del paciente que digamos, mejora visión subjetivamente y el líquido va disminuyendo más o menos al mes y medio, 2 meses, ya se ve que se reabsorbe completamente y muchos no vuelven a recurrir. Entonces eso me ha parecido muy útil y he tenido buenos casos. También hago mucho énfasis en lo que usted dice del tema del manejo del estrés y también he enfocado un poco también esos pacientes que veo que tienen recurrencias o que ya vienen y llegan a mí después de
de tener una serosa crónica, los mando también a psicoterapia y he visto que mejora y ellos también me lo dicen, porque digamos nosotros como oftalmólogos, aunque pues yo trato de empezar como un poco a abrir esa puerta, pues a veces lo que usted dice son consultas que terminan yéndose hacia otro lado y son largas. Entonces les digo que pues continúen como con o que inicien un proceso también con psicoterapia. Entonces eso pues es mi experiencia. Ujú. Claro que eso así como lo describís, pues podría ser la evolución natural de la enfermedad, pues no un líquido que se demore un mes y medio en reabsorberse, pues eso es lo que muchos pacientes tienen, ¿no? Y está el efecto placebo, pues le hicieron un láser micropulsado, eso suena muy descrestador, entonces subjetivamente el paciente puede decir, sí, estoy mejorando. La terapia fotodinámica era, eso sí era muy dramático, o sea, uno hacía y a los 3 o 4 días la mejoría era clarísima y a la semana de 10 días no había líquido. Por eso, pues yo no tengo experiencia con micropulsado, pero entonces oigamos a los que. Hugo, Gracias, Hugo. doctor. Buenos días. Ángela, muy buena charla, muy buena revisión. No, quería básicamente referirme a la terapia fotodinámica porque Denise estaba preguntándole si en algún sitio en Colombia se hace. Tengo entendido que INVIMA bloqueó la posibilidad de Verteporfin y es una lástima porque, como dice el doctor Castro, si algo servía y era efectivo, era la terapia fotodinámica. De hecho, yo no la ponía con la fluencia a la mitad, sino total, y nos iba muy bien, pero no sé si de pronto, en referencia a la pregunta de Denise, se está considerando o hay algún sitio que lo tenga. Yo creo que no. No, inclusive en Estados Unidos, en estos días que tuve un paciente tratado conjuntamente en el Bascom Palmer, allá le dijeron que no, que estaba muy difícil conseguirlo. Pues yo no creo, pues aunque el INVIMA está hecho un desastre y nos está generando muchos problemas, no creo que sea el INVIMA el causante. Yo creo que es un asunto de mercado. La verteporfina es muy costosa de producir, eso pasa por varios laboratorios en varios países y requiere de un determinado tamaño del mercado. Cuando se desarrolló para degeneración macular, pues se pensó en un mercado muy grande, obviamente, como es el mercado de los antiangiogénicos, pero ya restringido a algunos angiomitas y a coreidopatía de cerada central, y eso pues que lo usábamos solo en las persistentes, crónicas, recurrentes, y no de entrada en todos los pacientes, pues el mercado se volvió mucho más chiquito, entonces al laboratorio no le dan las cuentas de producir y distribuir, y tiene una vida media corta, un shelf life corto, entonces se vence y aparentemente fue mal negocio, entonces se están saliendo de la verteporfina, siendo que es un tratamiento bueno, como dice Hugo, realmente eso sí era. Entonces, yo no sé hasta dónde el micropulsado ha reemplazado de verdad. Mm, y los estudios que yo he leído son un poco por el estilo de lo que dice Silvana. No me parece fácil distinguir entre la evolución natural y el efecto del micropulsado, pero pues yo no sé, todos los que hacen micropulsado están contentos y les parece que sí, sí tiene un efecto importante. Entonces, yo creo que se debería intentar y hoy en día creo que las coroidopatías se deberían tratar todas y sobre todo si creemos que lo que estamos haciendo es efectivo, se debería tratar de entrada. El cuento de dejar la retina desprendida 3 meses y que eso no tiene ningún problema, no, pues cada vez me está convenciendo menos, habiéndolo defendido durante muchos años, ¿sí? Que esa era la mejor opción. Pero hoy en día creo que he cambiado. ¿Alguna pregunta para Ángela o algún otro comentario? Bueno, entonces muchas gracias. Terminamos exacto.
Bueno, gracias a ti. Muchas gracias, doctora. Gracias, Angelita.